Bueno, muchas gracias por estar aquí, por el entusiasmo y la pasión por esta profesión que es, bueno, mi vida. Ya son muchos años y lo que quería es presentar un modelo de trabajo que no habéis visto nunca, porque va en contra de todo lo que yo estudié al principio. Después no, después es parecido. Entonces, yo estuve 10 años haciendo un trabajo de investigación en una fundación, solo de duelo. Entonces me contrataron la Fundación Luca de Tena, que daba becas a niños que estaban huérfanos, y yo atendía a toda la familia. 50 familias, pues imaginaros, ¿no? Entonces yo decía, no voy a dar de sí, ¿no? Pues lo primero que me sorprendió fue que no pedían terapia. Y decía, ¿y por qué? Claro, si era gratis, ¿eh? Gratis. Y entonces yo hacía psicodrama, hacía sesiones de todo tipo. Entonces con el tiempo me fui dando cuenta que lo que nosotros entendemos por clínica, o sea, terapia, es solo un pequeño espectro del duelo. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, pues, ¿se va a quedar el chaval? Bueno, va a oír. No, le voy a poner cosas. Vale, cosas que... Entonces, es un pequeño espectro, ¿vale? Es muy, muy pequeño. Entonces, yo durante este tiempo, cuando estudiaba, sí, ¿por qué? Entonces se hacían muchas actividades y proponía yo muchas dinámicas, hicimos campamentos, hicimos un programa educativo, hicimos un programa de todo tipo de programas. Entonces las cosas que, como era gratis, ¿no?, caían por su propio peso, desaparecían. Y las cosas que tenían interés seguían. Entonces poco a poco fuimos haciendo, bueno, yo era el único psicólogo ahí y fui haciendo la investigación y terminé formulando, descubriendo que habían como muchos factores, que después se llamaban variables, ¿no?, que afectan en un duelo. Y son 5 factores psicológicos, 1 antropológico y 1 social, ¿no? Entonces, claro, evidentemente que si tú tienes un problema, por ejemplo, que no pierdes a un familiar y tal, y resulta que te quedas sin nada, porque, por ejemplo, no estás casado, ¿no? No estás casada y te quedas sin dinero y entonces pierdes el sustento, por ejemplo, básico, y te tienes que cambiar de casa, y por supuesto te tienes que cambiar de casa, los niños se tienen que cambiar de colegio y de médico y de tal y de cual. Resulta que la variable recursos en este duelo es la más importante. Me he quedado sin vecinos, los niños se han quedado sin sus amigos, sin el profesor ese tan bueno que me ayudaba con los más pequeños, o con etcétera, etcétera. Entonces, nunca de antemano deberíamos suponer qué es un duelo, no, que deberíamos ver los distintos elementos. Entonces, por eso yo he traído una mezcla, un caso que reúne un par de elementos fundamentales, ¿vale? Después, al final, cuando vayamos un poco, os cuento las 4 o 5 variables para que toméis en cuenta y doy un par de ejemplos, como el de los recursos. O sea, que a veces en un duelo lo más importante son los recursos. Así que vamos allí. Entonces, llegaba la gente a la fundación y entonces ya este es de los últimos casos, ¿vale? Porque ya estaba absolutamente formulado. La intervención la podía hacer yo, la podía hacer la secretaria o la directora económica, porque sabían, o sea, si hay que ver esto, pues atendía durante 2 horas la persona que estaba. En el primer momento, a los 5 minutos de llamar, pasaba una persona recién en duelo, a los 2 meses, es decir, ¿por qué? Porque veíamos todos los elementos que estaban pasando y se atendía bien, con lo cual, esto es un caso, en el momento de la intervención es un caso, digamos, ya maduro. Entonces, se presenta una familia que yo, de verdad, es una fundación y voy a intentar que no se me escape nada para que nadie la pueda reconocer.
Y entonces, bueno, lo voy a llamar a la Madre Inocencia, y es una señora gordita, asturiana, ¿vale? Por ejemplo, eso lo digo porque el carácter tiene mucho que ver, ¿no?, con la región. Fuerte, la noto triste, por supuesto, se le toma rápido cariño, una persona, digamos, casi entrañable, y bueno, pues está ahí, que hacía un mes que había muerto su marido, un mes y medio. El hijo mayor, Joan, es un chico atlético, guapetón, poco chulo y tal, y pues todos están tristes. El mediano, Arturo, pues es como afable, como humilde y cariñoso, calmado, ¿vale? Una mirada así como tierna, muy tierna. Y la pequeña Dana es como gordita, como su madre, es como infantil y no destaca mucho. Entonces la familia se presenta, me hablan del fallecimiento por cáncer, hablan que fue rápido, como 3 meses. Y bueno, pues para todos, ¿no? Nunca viene bien, ¿no? Si es inmediato, pues no te haces a la idea. Si te tiras 5 años, te enquistas en un rol de cuidador durísimo, pero bueno, todo eso en 3 meses no ha pasado, están ahí como decaídos. Y bueno, entonces la madre presenta el problema, dice que aparte de estar triste, se han quedado sin el soporte de la familia, porque Fernando, el marido, él se encargaba de todo. Entonces dice, yo no sé qué voy a hacer, no, yo no soy capaz de hacer esto, yo no soy capaz. Y entonces me lo cuenta, y están los 3 niños, ¿no? Los 3 niños, ya uno más mayor, pero los 3 ahí, y ella me dice, yo no soy capaz, porque él lo hacía todo. Dice, él los llevaba al gimnasio, les ayudaba a hacer los deberes, hacía la compra, todo. Entonces, no sé cómo los voy a sacar adelante y tú me tienes que ayudar. Y yo, claro, pues lo típico, estoy como pensando, bueno, si le tenían cariño o le odiaban, ¿no? El caso justo anterior que yo había tratado, la señora llevaba 10 años encerrada porque el marido no le permitía hacer nada, porque tenía pánico. No podían esquiar, no podían ir a una fiesta a los niños, bueno, porque él le iba a dar un ataque al corazón. Entonces, bueno, pues el vínculo negativo con el marido, pues había que trabajar eso. En este caso me dice, es que no... y además esta señora tiene mucho humor. O sea, lo que me llama la atención es que lo dice y tal, y esto es como... Bueno. Y entonces me dice, bueno, fíjate que llevamos 1 mes y medio y no he sido capaz de comprarle móviles a los niños. Y yo los miro y los 3 me dicen, como diciendo... Fíjate que somos los únicos predicados de este mundo que no tenemos móviles. Y con lo que nos está cayendo. Entonces ella me cuenta que ella trabajaba en televisión, que ahora no, pero trabajaba toda la vida en televisión. Un programa y acababa a las 12 o a la 1 de la madrugada. Y entonces que claro, que desde que eran pequeños, los chicos los ha atendido él. Y claro, dice, yo terminaba a las 12, echa polvo, los sábados también los llevaba a los partidos. O sea, justo lo contrario a lo que vemos hoy en día, ¿no? O lo que hemos visto siempre. Es como dice, Dios mío, y esta mujer se ha quedado sola con estos niños. Así que, no sé, yo ahí, evidentemente que eso es una afirmación, ¿no? Es una definición. Entonces yo en ese momento siempre digo, bueno, dame ejemplos. Lo del móvil, bueno, dame ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame, le digo a cada uno, porque quiero que me hablen de la relación, de lo que hacían con su padre, ¿vale? No sé si están... ¿Qué hacías con tu padre? Bueno, dice, yo estudiaba por las tardes, me ayudaba con los deberes porque me cuesta estudiar y entonces ahí me tenía y hasta que no terminaba los deberes pues no me podía ir a jugar, a ver la tele y entonces mi padre tal. El mayor dice que siempre lo había llevado a los partidos y entonces un poco ahí, bueno, ¿te llevas a los partidos? Dice, no, él me lleva a los partidos, ¿no? Entonces, el baloncesto. Y entonces él
miraba él nunca decía nada, no como los otros padres que están siempre gritando, tal. Él nunca decía nada, pero cuando salía analizábamos las jugadas. Me decía, mira, ¿ves? Fíjate cuando pasó esto. Fíjate, entonces revisábamos el partido y volvíamos a casa pues hablando de esto, del otro y qué podíamos hacer la próxima semana. Pues la verdad, Fernando está entrañable, ¿no? Y Arturo habla de que con su padre pues siempre ha estudiado, siempre ha discutido los temas, le gustaba mucho hablar con él y siempre lo llevaba a natación, ¿vale? Entonces, ella, la madre, pues me explica que, como diciendo, ¿ves que es verdad lo que estoy diciendo? O sea, no tiene móviles, pero yo decía, pero esta señora me lo está diciendo en serio, estoy hablando de una señora de 45 años, ¿eh? O sea, profesional, que ha trabajado en televisión 12, 15 años y ahora está trabajando en la universidad, ¿vale? Y entonces me dice, mira, yo por ejemplo cuando tenía a mi marido nos preparaba vacaciones. Adelante. Y nos preparaba vacaciones y él pues tal, empezaba y bueno, las vacaciones maravillosas, ¿no? La última de México, esa fue entrañable, la penúltima. Y entonces, bueno, en el trabajo que yo hago, ¿vale? La gente se queda a veces solo con el muerto y no con el vivo, ¿no? Entonces yo rescato siempre las experiencias creativas. Entonces, bueno, le digo a cada uno de ellos que me cuenten cuál es el recuerdo. Bueno, me hablaban de los cenotes, de las pirámides, tal. Entonces, como dándose cuenta que esa experiencia y toda la vida que han tenido con el padre, pues está viva, ¿vale? Que uno de los fenómenos más habituales es que la gente se quede con the end, pero todo lo demás existe también. Lo que pasa es que cuando, bueno, viene el impacto, pasan cosas. Entonces, bueno, yo recreo mucho toda la vida que han tenido con él y la cosa... Pero yo me quedo muy preocupado por esto de que la madre no es capaz de hacer nada, ¿no? Sobre todo la sensación que cuando la madre dice que ella no es capaz, ninguno de los tres hijos dice, hombre, mamá, que sí y tal. O sea, no es nosotros estamos allí, que tienen 16 y 14, los mayores, que esto lo sacamos, que como... O sea, los otros me miran como diciendo, con esto nos hemos quedado. Y eso que le tienen cariño, ¿eh? O sea, yo le cogí cariño a la señora y a todos. Entonces, a ver, voluntarios. 4 voluntarios. Que levante la mano, por favor. 4 voluntarios. 1. ¿Qué más? 2, 3, 1 más. 4. Ven. ¿Qué es lo primero que os sugiere esta situación? ¿Qué os como objetivo, ¿no? Porque como terapeuta uno dice, pues un poco de eso, ¿qué hago yo ahora? ¿No? ¿Qué trabajo ahora? Lo que sea. ¿Qué os plantearíais? A mí me sugiere que hay una desorganización ahí porque esta señora aparentemente no se está ocupando de las cosas de los hijos. Sí. O sea, habría que un poco ayudar también a que ella reorganice, a planificar la vida, ¿no? Sí. Ese es lo primero que te viene. ¿Qué más? Me viene como empoderar a la madre del niño y generar recursos y actividades para que... Empoderarla a ella, ¿verdad? Vale. ¿Qué más? ¿Quién era? No sé, un poco el vínculo también con los hijos, ¿no? Como más comunicación, no sé, para poder llegar a ese punto, ¿no? Planearlo y empezar a estructurar. Claro, la comunicación con los hijos. ¿Qué más? ¿Quién era el otro? Los roles de padre, madre, ¿qué vas asumiendo el padre? Pues darle a cada uno. Ahí está. Vale. Pues, claro, es decir, aquí tenemos que el elemento clave es la transformación de la familia, porque una de las personas cumplía una función. La primera vez en la fundación que yo me encontré con un niño, bueno, destrozado tal,
yo decía, es que si se hubieran muerto los dos padres, yo estaría buscando una adopción. ¿Qué cojones hago yo haciéndole una terapia a un niño? Porque todas las funciones las cumplía el padre. Y todas las que no, el resto, no las está cumpliendo. Entonces, yo le tengo que hacer terapia a este niño. Evidentemente tengo que hacer algo porque está muy mal, ¿no? Es el primer caso que tuve. Pero, entonces en este caso, a ver, ¿qué hago yo? Ah, sí. Entonces, ahí les planteo un encuadre de terapia individual y familiar. No quiero dejar a los chicos solos. Entonces les digo, vamos a hacer unas sesiones con la madre y después con la familia. O sea, cada 15 días. La realidad es que por los exámenes fueron más o menos 2 sesiones o 3 con la madre, una con los chicos, todos juntos, ¿vale? Entonces, con la madre habla de su noviazgo. Cuando empieza, ya me quedo con ella sola en la siguiente sesión. Todo esto, quiero que sepáis que las sesiones son largas. No son sesiones son largas, porque hasta que, ¿no? En duelo, hasta que nosotros accedamos a un nivel simbólico, es decir, de comunicación, de lo que realmente nos pasa, a veces uno tiene que conectarse con cosas. Entonces, todas las sesiones son de 1h30, mínimo. Yo le pido que ella me vaya hablando y tal, y me habla de que todo su noviazgo con Fernando ha sido siempre muy satisfactorio, habla de nuevo de todo esto, y de cómo él se hizo cargo de todo, ¿no? Entonces, yo ahí empiezo a oír que ella trabajaba para una cadena de televisión, que ganaba muy buen sueldo, él también era profesional, ganaba un sueldo bueno, pero ella ganaba mucho más. Entonces ya decidieron que vale, que ya que ganaba mucho más, porque estaba todo el día pringada, salía a las 11, 12, 1 de la madrugada, y su tarea era encontrar a las personas adecuadas para producir una emoción en público. Entonces ella me empieza a contar que era terrible. O sea, necesitaban a alguien humillado, necesitaban a alguien llorando, necesitaban a alguien feliz, alegre, enamorado, necesitaban a alguien tal. Entonces ellos producían un reality show, una cadena, bueno, uno de los programas de esto que se ven en la tele, ¿no? Entonces el guionista decía, vamos a trabajar tal cosa, ¿no? El duelo, tal, una familia destrozada o gente que se suicida, daba igual. A ella le decían, esto hay que producir, y ella lo producía. ¿Qué quiere decir? Que buscaba gente que tuviera un cierto nivel psicológico y emocional, que fuera a producir eso en escena, en directo. Y se dedicó a hacer eso, así durante años. Y me dice que era tal... No, o sea, era tal mi desazón, cuando me lo contaba, que era angustioso. Y ella relata que ella terminaba vomitando. Porque ella había planificado el guión, de lo que le habían dicho, había encontrado a la gente, la había puesto en situación, ¿no? Y habían terminado produciéndose los hechos. Y ella vomitaba. Entonces, esto me hizo como dudar un poco, ¿no? Porque yo a esta mujer le tenía mucho cariño. Las 3 veces que 4 o 5 horas ya le había cogido cariño, pero me hacía dudar. O sea, no le coge cariño, pero me hace dudar. Porque yo es como que estaba identificado con esta mujer asturiana. Ahí ya esto no me gustó tanto, ¿no? Entonces, a ver, 2 o 3... 3 voluntarios, por aquí. 3 voluntarios, 1. ¿Qué más? 2 voluntarios por aquí. 2. Digo, es por tener 2 o 3 opiniones. Venga, estas 2. ¿Qué os suena esto? De que ella producía esto y después terminó vomitando. Y estuvo así años. El cuerpo hablando de la incomodidad de lo que estaba... Hablando del cuerpo, ¿verdad? Bueno, eso está muy bien.
Eso está muy bien. Es curioso porque yo con el tiempo he querido decir que a ella este trabajo no le gustaba. Pero revisando, no fue el vómito lo que ella le hizo saber que ella no estaba bien allí, que vomitaba viendo eso. ¿Vale? Yo, por supuesto, soy de los que odian esos programas, ¿no? Entonces, voy a decir que hubo varias sesiones individuales, ¿no? No los voy a alargar, pero sí que voy a contar que llega a, digamos, 2 sesiones, o sea, a la tercera semana llega toda la familia y la madre muy contenta dice que ha comprado finalmente los móviles. ¿Sabes? de que algo la señora podía hacer, porque es que fijaros, una señora que gana un sueldo, ¿cómo no va a poder comprar un móvil? O sea, era demente, ¿no? Entonces, bueno, ya compra los móviles. Pero da una noticia, ¿no? De que el Arturo, el del medio, 14 años, tiene una herida en la espalda y no se le cura. Entonces yo sondeo un poquito y dice que desde ya 2 meses y medio que había muerto ya el padre, se le abrió una herida y él no puede ir a natación porque la herida está abierta y no se le cura. Entonces, bueno, yo inmediatamente reacciono como con los datos anteriores del vómito y digo, no están simbolizando. Ahí, por allí. Por allí. Si alguien no simboliza, ¿qué puedo hacer? ¿Sabéis lo que significa simbolizar? Allí, los de atrás, los de atrás. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que os venga, o sea, que aquí, que no... ¿Qué quiere decir que no puedan simbolizar y están somatizando? No sé, todavía no han expresado la muerte del padre. No lo han expresado. No, sí. Bueno, vale, eso no, el chico no lo ha podido expresar, ¿no? Sí, yo creo, me atrevo a decir con los datos que estás dando, que entre ellos todavía no se han comunicado, no han exteriorizado la muerte del padre. No han exteriorizado. ¿Y tú qué harías? Pues tú ibas muy bien encaminado, pues habías tenido la terapia con la madre, pues creo que en ese momento te pedía ya una terapia grupal. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Y qué haríamos en la terapia? Pues que puse de montón. ¿Eso es? Lo primero que se te ocurra. Por ejemplo, dibujar. Vale, ahí está. Entonces, ¿por qué dibujos? Vale, porque evidentemente el registro simbólico está roto. Yo estoy hablando de mis decisiones. Está roto cuando lo del vómito. O sea, porque cuando a mí me viene tal, queremos que a esta señora en público, ¿vale? Llore, no sé qué, o se arrastre pidiéndole clemencia a no sé quién, o a cualquier tipo de... y se produce. O sea, yo no tengo que vomitar para saber que eso es vomitivo. Y que yo ahí no voy a trabajar en mi vida por mucho que me paguen 3.000, 4.000 o 5.000 euros al mes. Pero claro, pero internamente ella vomita. Entonces, le pido... Entonces Joan, el mayor, que tiene 16, que le gusta el baloncesto, hace unas canastas, hemos jugado, hemos ganado el partido. Un dibujo así. Porque yo, ahí vamos a ver cómo trabajo yo el dibujo, ahora lo voy a explicar. Dana, la pequeña, hace un dibujo como muy infantil, como muy así de una casita de pueblo, una ventana y un césped, el monte. La casa de Asturias. Perdón, una pregunta solo. ¿Qué le pediste? ¿Que dibujaran lo que quisieran? Sí, sí, yo siempre les pido que dibujen lo que quieran. ¿Cada uno el suyo? Vale. Sí, sí, cada uno el suyo. Y adelante. Y entonces la madre me hace algo, pero ya no
Y entonces Arturo, el de la herida en la espalda, hace un establo quemado. Es un dibujo expresivo, fuerte, intenso, y aparece en medio como una sombra, ¿no? Entonces, yo trabajo buscando una narrativa. O sea, le llaman, creo que historiogrado, o historificado, bueno, un dibujo con historia, ¿no? Porque quiero ver el proceso de pensamiento. Entonces, le pregunto una vez que le digo, ¿qué está pasando ahí? ¿Quiénes están ahí? En ese momento. Incluso si no me entienden, como si esto fuera un cómic. ¿Qué está ocurriendo en ese momento? Me dicen, pues ahí ha habido un incendio, ha quedado todo quemado, se han quemado las vacas o han salido huyendo algunas, arrasado todo, y aparece todo quemado. Y una silueta negra. ¿Y quién está ahí? Dice, es la silueta del ganadero. Entonces le pregunto, ¿qué pasó antes? ¿Vale? Esto es importante en el proceso de pensamiento. Con el tema de los dibujos hay miles de aplicaciones distintas. A mí me interesa el proceso de pensamiento. Entonces, porque es antes, ahora y después. Y un niño, por ejemplo, pues está sonriendo y te dice, antes pues le habían pegado en casa, entonces salió y está así, ¿sabes? Entonces, cuando tú preguntas esto, estás encontrando el proceso de pensamiento. Y sobre todo, me dicen, no, este niño lo están machacando, tal, ahora está llorando. ¿Y qué pasa después? Porque ese es, ¿qué recursos tiene para solucionar las cosas? Entonces, ¿qué recursos tiene? Entonces, Arturo dibuja el establo quemado, el granjero tenía ahí sus vacas, hubo un incendio, se quemaron los animales. Y la sombra es lo que quedó del granjero. ¿Y qué pasó? Dice, pues el granjero, viendo esto, tuvo tanto miedo que se separó. Se quedó su espíritu ahí y su cuerpo salió corriendo. Y entonces me dice que el espíritu se quedó ahí en el establo, pues triste, el espíritu ahí, y digo, ¿y qué pasó después con el cuerpo? No se sabe porque está perdido. Ese cuerpo ha salido corriendo y está perdido, no sabe dónde está. No sabe dónde está su espíritu. Entonces yo ahí, claro, tomo nota de la disociación, ¿no? De la herida en el cuerpo, y que el cuerpo está por un lado y él está por otro. Iba a poner todos los dibujos por un lado y todo, bueno, pero he intentado hacer una secuencia que vaya temporalmente. Bueno, yo los dejo que trabajen mucho, lo expliquen y que explique bien con los símbolos, porque los símbolos lo van a curar. Y además trabajo con la familia. Digo, ¿veis? En esta familia la gente puede quedarse pasiva, puede quedarse activa, puede salir huyendo, porque esto es terrorífico lo que ha pasado en esta casa. Para mí no existe el pensamiento individual ahí. Son todos los recursos de la familia. Se lo digo así. ¿Ves? Tú puedes estar así, tú puedes estar asá, puedes salir con rabia, ganar, tal, o puedes estar desesperado, con angustia, perdido, ¿no? Entonces yo hablo de lo duro que ha sido el quemado, ¿sabes? Lo quemados que hemos quedado, para que ellos con ese regalo que le hace el hermano puedan simbolizar lo que les ha pasado. Porque hasta ahora, cuando la madre decía que ella no pensaba y no resolvía y no se hacía cargo de nada, los hijos no decían ni mu. Sí. ¿Preguntaba ahorita o después? De una vez. Entendí bien, como él es el que estaba simbolizando en el dibujo con esto, sí. Lo que hiciste fue recurrir al dibujo de él y en una sesión donde estaban todos. Todos, sí. Sí, pero yo recurro a todos. Yo digo, uno puede querer ganar, pelear, como una defensa ante algo doloroso. Uno puede quedarse como pasivo porque está ahí como en el campo, como que no pasa nada, en esa casita del campo no pasa nada, ¿sabes? Se acaba de morir tu padre, coño, y haces un dibujo y están ahí pues que estaban jugando y merendaron y después se fueron a dormir. O sea,
no pasa nada. Ese no pasa nada no está simbolizando. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 12. Acaba de entrar al instituto. Entonces, la madre... Entonces yo cojo todos los recursos simbólicos que existen. Todos, los que existen y los que no existen. Porque es lo único que a mí me va a ayudar. ¿Sí? Hablan de una película, digo, ¿qué película? ¿Sabes? O ayer, este me empujó como a Spiderman. El idiota me ha escupido, vienen los hermanos. Y yo digo, ¿qué es Spiderman? Y lo cojo como elemento simbólico. ¿Y qué estaba pasando? ¿Y qué le pasó a Spiderman? ¿Y quién le...? A ver, ¿qué pasó ahí? Y yo o sea, todo lo que aparece es un recurso simbólico. Especialmente cuando hay disociación. Cuando no lo hay, también, ¿eh? Entonces, en este caso, la madre me habla de un sueño. O yo le pregunto, ¿has soñado algo? Porque también, tras la muerte, soñar es un indicador positivo. Y soñar con el que ha fallecido más. ¿Vale? Y entonces me cuenta que sueña con Asturias, el carro del abuelo, la plaza, los amigos. Y entonces ahí me cuenta que me habla de un montón de historias entrañables, pero también me habla del abuelo que siempre la ha querido. Dice, pero pasó una cosa. Y ahí me cuenta en un tono que ella cuando era joven, todos sus amigos se drogaban. Y era la época de la heroína. Y entonces su padre le había prohibido que se drogase. Pero ella tenía un amigo que tenía el mono, no sé qué, y le pidió que fuese a comprar una jeringuilla a la farmacia. Y ella fue a por la jeringuilla y se la llevó. Y entonces el padre la pilló y le dio un ostión que la dobló. Y entonces el abuelo lo vio y dejó de hablarle al padre. Para siempre. Entonces ella me cuenta como que este sueño le trae a colación el conflicto, ¿no? Porque ella quería mucho a su padre y quería mucho a su abuelo, pero su abuelo nunca le perdonó al padre que le hubiera pegado. Entonces yo le digo, pero ¿tu abuelo qué pensaba de la heroína? Ah, no, si mi abuelo no se enteró de eso. Y toda la vida el abuelo se murió sin saber por qué le había pegado a la niña. En su época, 17 años o así. Después me habla que los amigos murieron, ¿no? O sea, que no era una chorrada. Los amigos murieron. Vosotros no sé, pero en mi época la gente mucha murió, ¿no? La que entraba a la heroína. Y después, otro día, hablamos. Entonces yo le hago ver en ese momento, le ayudo a ver por qué el abuelo se había enfadado. Y ella decía, claro, es que mi abuelo me protegía, me quería, tal, y no le gustó que me pegasen. Yo le digo, pero tu padre, ¿por qué te pegó? Una tía de 45 años, licenciada. Bueno, claro, porque entonces, claro, ella empieza a ver muy poquito a poquito que a lo mejor el padre llevaba razón y que además el que el abuelo no lo supiera impedía, ¿no?, que tuviera de nuevo... Estamos hablando de una aldea, O sea, no es que viven en Mallorca y... No, todos los días el abuelo mirando mal al padre, ¿sabes? Porque le había dado una hostia a la niña. ¿No? Como si, yo qué sé, le pega a la mujer, ¿no? El marido le pega a la mujer. No. Le había dado unos tíos porque iba a llevarle la jeringuilla al otro. Jeringuilla con el que tiempo después el otro se murió. Entonces el abuelo nunca se enteró que esa hostia estaba muy bien dada. Pero no explicada. Y ella como que no lo entendía. Y con los pueblos blancos pasa lo mismo, ¿no? Sueña otro día y habla de tal, y estoy como unos pueblos blancos, tal cual, pero es un sueño, bueno, como todos los sueños. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué te recuerda eso? Porque todos los sueños, yo además hago que se metan en el sueño, que si van caminando por una calle digan lo que piensan, y en ese momento recuerda que, claro, el viaje por Andalucía recién casados, que tal y que cual, porque ahí fuimos donde mi suegro y tal y cual. Y entonces ahí cuenta un pasaje muy doloroso para ella, que es que el suegro los quería muchísimo,
pero ella no entiende tampoco por qué el suegro, cuando ellos tienen que comprarse una casa, ellos necesitaban un resto de dinero, el banco no se los daba, y ellos tuvieron que comprarse una casa pequeña, había una urbanización con casas así majas, y se compraban como la más pequeña, porque el suegro no le dejó dinero, y a todos los demás hermanos les había dejado dinero. Y entonces, y el dolor, porque le quería al suegro. Entonces cuenta que en Andalucía, cuando iban a la finca, el suegro era un terrateniente que tenía dinero. Le digo, pero bueno, a lo mejor no te dejó dinero porque no tenía dinero. Pues no, si era un terrateniente tal. Y resulta que me cuenta que cada vez que iba, el suegro tenía un cuadro de Franco de 4 metros cuadrados y ella lo ponía a parir todo el rato. Era que eres un facha de mierda tal, porque eres un tal, porque eres un terrateniente tal. Y entonces, claro, porque dice, porque nosotros, asturianos, porque mi padre es minero toda la vida, currando como un cabrón tal, y todos estos cabrones explotando a los jornaleros, no sé qué. Yo le digo, ¿y a tu suegro? ¿Qué le parecía que tú fueras una roja asturiana? Y cómo se queda como... Ah, claro. Claro. Coño, que yo era el enemigo, ¿no? O sea, ella lo trataba como el enemigo, pero no entendía que el otro la pudiera ver a ella como una roja con cuernos. No lo veía. Y yo ahí intentaba ayudarle, pero digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces, bueno... entre media volvemos otra vez a las sesiones familiares. Me centro en los dibujos de Arturo porque son los más interesantes y trabajamos muchísimo. Entonces, en el primer dibujo que aparece el siguiente vez, hay un señor que está en una nave espacial. Se ve la nave, la Tierra lejos quemándose. Y entonces ha habido una destrucción, un cataclismo. No sé qué ha sido, dice, tal vez una guerra, algo pasó, se ha destruido todo, y este que es millonario ha pillado una nave, como los dibujos así de los que se ve, ¿no? Y el hombre mirando hacia afuera y está en las estrellas. Se ha salvado porque es millonario y se ha pirado. Y entonces, ¿qué le pasa a este hombre? Bueno, pues como está, y ahí lo recreo. Cómo se siente, qué tal, pues está solo, tal, pero está a salvo. Está huyendo, todavía está asustado, tiene muchos recursos, mucho dinero, es un millonario y tal. Entonces, bueno, eso evoluciona y digo, ¿y qué pasa después? Con el tiempo, él viaja y tal, y ve de lejos, va observando la Tierra. Y me pareció muy bonito como observar la Tierra y era como, bueno, esa capacidad. Entonces va viendo que las cosas no están tan graves, que ya hay empezado... un grupo de gente en la Tierra. Era impresionante como hablaba, ¿no? Como que él viraba y decía, distingue en una zona de la Tierra un grupo que está reorganizándose para reconstruir la Tierra, que ha quedado destruida, ¿no? Y entonces él decide mandarle dinero, el millonario, ayudar con sus recursos también a reconstruir la Tierra. ¿Y qué hace él? No, él sigue viaje por el espacio. Pues otro día aparecen unos dibujos como de unos cuerpos alargados, así, verdes, como en una selva y tal, y dice, él ha aterrizado en un sitio, ha viajado muchísimo por el espacio, el tiempo, no sé qué, y se ha alargado, se ha deformado. A veces es como el mismo y a veces es otro, pero es el mismo que se ha deformado, y llega a un sitio a ver si hay vida en ese sitio. Y descubre a seres, pero que no se comunican. No se comunican y no hay manera de comunicarse. Entonces él está allí sin saber qué hacer porque él estaba solo, claro. No dice, no sabe y se acerca, tal. Y poco a poco descubre que hay telepatía entre ellos. Es falso que no se comuniquen. Lo que pasa es que él no ha captado esa telepatía. Entonces aprende a tener telepatía y a captar y logra adaptarse a ese mundo.
¿no? La telepatía o esa vida interna que ellos tienen es muy rica y le parece suficientemente buena como para quedarse y se queda a vivir allí. Y otro día aparece también la vuelta, ¿no? Entonces, con estos dibujos, este chaval va, bueno, pues todo eso, ¿no? La lejanía. Muchas veces la disociación a mí me aparece con la luna, están en el espacio, están en las estrellas, muchas veces. Otros sueños aparece Joan, que dice que a la nieve, una camioneta, tal, y entonces reconstruye un recuerdo que es cuando su padre en Asturias, con nieve y tal, o en la montaña, donde ellos viven allí, le enseña a conducir. Entonces yo recojo como también, ¿no? Igual estas habilidades, los recursos que tiene la familia, todo esto lo pongo en común. Digo, esta capacidad, ¿no? De intentar volver a conducir, tomar las riendas de la vida, ¿no? Conducir es como hacerte cargo de tus cosas y que esta familia también se puede hacer eso. No solamente como decía la madre, ¿no? A veces estamos perdidos, a veces no sabemos qué hacer, pero también, ¿no? A veces estamos quemados y nos hemos ido, a veces ya intentamos reconducir. Pero ese día aparece la madre con un sueño y en el sueño empieza a describir que se ve el cráneo abierto, que lo abre y lo mira y está lleno de cables desconectados. Digo, joder, o sea, una sensación, ¿no? De que la señora está simbolizando claramente la desconexión, ¿no? De todo lo que, ¿no? Las 4 o 5 grandes momentos que me ha hablado, o sea, desconexión tremenda. Y bueno, yo ahí hablo, aparte del de conducir, digo, ¿no? Como que ella está intentando conectar las cosas, ¿no? Que no las puede conectar, ¿no? Cómo se hacen las cosas, cómo conectar, cómo enterarse de todo, tal. Bueno, pero yo ahí me quedé muy desolado, ¿eh? Muy desolado, porque al final uno cuenta con su esperanza, ¿no? O sea, tú haces terapia y tienes esperanza de que esto funcione. Pero yo tuve la sensación, porque a todo esto eran como 3 sesiones individuales, una de familia, tal. Yo pensaba que con todo lo que habíamos metido en las sesiones individuales, esto iba a mejorar, ¿no? Y tuve la sensación de que no. ¿Me decís la hora? 8 menos 10. Vale, vamos bien. A ver, ¿qué es lo siguiente que tengo? Vale, entonces, llega la familia, vienen como más naturales, más hablando más del... Han tenido varios exámenes, han estado 2 o 3 semanas sin venir y la pequeña, no sé qué, porque vamos a volver, algo de la luz, no sé si se había ido la luz, vamos a volver a vivir en cavernas como en el neolítico, no sé qué, dice, como una chorrada, dice. Y dice el medio, no, como en el paleolítico. Ya estamos, los 2 hermanos empiezan a meterse con él. Ya estamos otra vez, siempre criticándonos, siempre echándonos la tabarra, siempre echándonos la charla, que es un aburrido, que es un pesado. Los 2, la pequeña y el de 16. Echándole una bronca al Arturo, y hombre, yo cariño le tenía al Arturo, ¿eh? Y yo enfadadísimo porque le estaban echando una bronca y yo digo, coño, ¿qué pasa? ¿Sabes? Como, pero yo cabrea, pero digo, no sé qué está pasando. Algo está pasando. Y yo dejo que hablen, pero ¿cómo es esto? Digo yo, ¿qué pasa? No, es que tal, es que igual, es que siempre se mete con nosotros, es un listillo, que si va de aquí, que si va de culto, que si va de no sé qué, siempre es un prepotente, pues no sé qué, no sé cuánto. Y yo, claro, me quedo diciendo, ostras, si a este yo lo veo como humilde, ¿no? No le veo yo prepotente, pero claro, yo le he visto decir
que eso es el paleolítico, no el neolítico. Inculta, podría haber sido la coletilla en casa, no lo sé. Me quedé como... Y entonces después de 15 minutos demostrándome a mí de que el Arturo era un pesado, dice la madre, a ver, dice, Fernando, mi marido, ha sido un hombre siempre muy intelectual y muy crítico. Y entonces, él siempre ha querido que se estudiase, que las cosas se supieran, defenderte los derechos, porque si alguien te va a defenderse de los abusos, y además siempre lo hacía, y los niños lo han visto, porque hemos viajado por todo el mundo, nos han querido engañar en muchos sitios. Pues en México, fíjate, los de los hoteles, te engañan con esto, con lo otro, los de los tours, y él prefería perderse una excursión antes de ceder a una injusticia o un tal. Y entonces el hombre, igual, por eso quería que estudiase. Y entonces, ahí es cuando yo veo que Arturo como que se pone en ese lugar, ¿no? Recuperándolo de ese espíritu del padre, y los otros dos machacándolo. Y haciéndole ver que es un pesado, que no es el padre, vamos, que no es el padre. Así que en ese momento ya la cosa pues se me iluminó. Que es una técnica que yo utilizo, que es hacer que el muerto haga la terapia, ¿no? Porque de igual manera que si vosotros pensáis, por ejemplo, en un amigo con el que habéis jugado, por ejemplo, en la infancia, ¿vale? ¿Qué hacíais con ese amigo? ¿No? A lo mejor solos no lo habríais hecho, pero con ese amigo, esa amiga, ¿qué cosas hacíais? Entonces, pues saltábamos la tapia, o pintábamos, o hacíamos fiestas, esas cosas que en el aspecto emocional nos alegran, pero en el aspecto funcional nos hacían hacer cosas. Entonces, en ese momento, desaparece el amigo y yo dejo de ir a bailes. Habéis visto, mucha gente en duelo deja de ir a bailar. Y bailaba con su pareja, por ejemplo. Entonces, como el vínculo, y esto ya es un elemento teórico, pero un elemento práctico de 10 años viéndolo, el vínculo es parte de nosotros. El otro se ha muerto, pero el vínculo no, es parte de nosotros. No solamente es parte como emoción, yo lo quiero, yo la quiero, a mi madre, no, es parte de nuestra personalidad. Porque si yo he asaltado tapias con mi amigo, los dos juntos nos construimos, ¿no?, esa especie de personalidad de bandoleros. No es él, éramos los dos juntos. Como dice el niño palito, ¿no? Cuando un niño está en la playa y tú le has traído el balde, el cubo, todo. Y hay un niño con un palito haciendo así, y dice, yo quiero ese palito. Es el niño palito, es decir, el vínculo que el otro le ofrece para internalizarlo, ¿no? Entonces, en ese momento, yo ya me cabreo internamente y le digo, ¿qué pasa? ¿Que tenéis a vuestro padre muerto? O sea, la vida es jodida y lo ha matado. Ahora, vosotros, cabrones, lo tenéis muerto. O sea, vuestro padre resulta que estudiaba, os llevaba como un desgraciado a los partidos, os llevaba a estudiar. Entonces, ¿por qué vuestro padre, por qué lo hacía? ¿Por qué os llevaba a los partidos? No, para que hiciéramos esto, ¿Y por qué os hacía estudiar? ¿Para qué os hacía estudiar? Entonces, ahora lo tenéis muerto. O sea, os da absolutamente igual el paleolítico, el neolítico, el renacimiento o el capitalismo. Os da lo mismo todo, ¿no? Signo de que lo tenéis muerto. O sea, claro, porque en esta familia, digo, lo podemos tener vivo o lo podemos tener muerto, ¿no?
Podemos estudiar, preocuparnos, tener... Ya me había contado la madre una cosita más de Arturo, que ahora la voy a contar. Preocuparnos por la gente, preocuparnos por nuestros derechos. Entonces tenemos vivo a Fernando. Ahora, vosotros lo tenéis muerto. Importa todo. Apalean a uno ahí en la calle, no se importa tres narices. O sea, Fernando está muerto. Se quedan así como, joder, acojonados, ¿no? Yo digo, no, si vosotros lo ponéis tener vivo o muerto. A veces lo tenéis vivo y a veces muerto. Vosotros veréis. Por supuesto, yo le hablo a los chicos, pero que oiga la madre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, porque yo en ese momento, por supuesto, con los recursos de la fundación de 1 hora y media a la semana, y con este trastorno tan grave de personalidad de la madre, con esta disociación tan fuerte, y con esta incapacidad, ¿no?, de asociar, ¿no?, 2 más 2, ¿no?, como lo del suegro, ¿no?, y que ella era roja y el suegro era facha, pero es que ella se le echaba en cara todos los días. Bueno, facha no, era un latifundista. Porque facha puede ser cualquiera, pero un latifundista es más que eso, ¿no? Es un tío que usa todo su poder, ¿no? Estamos hablando de Andalucía, años 60, ¿no? Y ella no lo conecta, digo, no tengo nada que hacer. Entonces vamos a hacer que el padre haga la terapia. Entonces, a partir de ahí, pues yo intervengo en todas las sesiones a partir de ahí solo con esa intervención. ¿Lo tenéis vivo o lo tenéis muerto? Si hay algo tal, ¿lo tenéis vivo? Mira, ya tengo muchísima información del padre y cada gesto de aprendizaje, de estudio, de crítica, de colaborar, de crecer, de ser autónomos, etcétera. Digo, ya está, Fernando está vivo otra vez. Y cuando dicen alguna gilipollez que las decían muy gordas, como muy de pasa de todo, ¿sabes? O esto no sirve para nada, o para qué vas a estudiar, o cosas de estas, pues yo, ya tenéis a vuestro padre muerto. O de desprecio, o de... Y entonces, Arturo, que era así como humilde y tal, cuando yo digo esto, el tío se pone como más tieso. Él tiene como un cuerpo fofo, es como así, es como, ¿sabes? De estos que cuando tú los vas a coger, dice igual, es como de gelatina un poquito, o sea, esa sensación corporal de que lo que el hermano mayor tenía, ¿no?, de deportividad y tal, él como que le faltaba y tal. Pero yo, desde el momento en que yo fui diciendo... No, yo no decía Arturo lleva la razón, yo decía, ¿veis? Aquí está vuestro padre vivo, aquí está vivo, aquí está vivo. No solo cuando lo decía, sino con gestos, con actitudes, con la madre, ¿no? Por supuesto, con alguna otra cosa más que la madre iba diciendo, ¿no? He ido a hablar con la profesora. Digo, ¿ves? Ya está Fernando vivo otra vez. Porque Fernando iba a hablar con los profesores. Me ha contado esto, me ha contado lo otro. Y me dice la madre, hay un follón tremendo porque hay elecciones al consejo escolar. Y como Arturo es tan buenecito y siempre ha sido el ojito derecho de la directora, colegio de monjas, y la jefa de estudio, entonces le han dicho, Arturo, ¿por qué no te presentas al consejo escolar? Y él ha dicho, ¿y qué tengo que hacer? Pues tengo que decir lo que tú harías, lo pones en un cartelito, digo, soy Arturo tal, 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 me presento al consejo escolar y voy a hacer tal cosa. Y entonces me dice, tiene un follón, dice, ¿por qué ha puesto el cartelito, soy Arturo tal, tal, y voy a hacer tal? Y voy a proponer 3 medidas para mi etapa, que son 2 años, pues, segundo, tercero de la ESO, tal, y van a ser 1, no sé qué del patio, de los juegos, de tal, 2, no sé qué, y 3, poner una expendedora de condones, porque el año pasado ya hay 2 chicas que se han quedado embarazadas y han tenido que dejar el instituto. Bueno, la monja puso el grito en el cielo. Pero bueno, Arturo, pero no, hombre, no. ¿Cómo vas a poner esto? ¡Qué barbaridad! No. Y entonces lo presionó muchísimo para quitar el tema. Y entonces me dice, pues a ver qué va a hacer. Yo no le he dicho nada. Porque todo
o sea, lo han presionado muchísimo y para que ceda. Entonces Arturo, evidentemente, no lo dejó, se cargó con todo a sus espaldas y ganó las elecciones. Y salió elegido uno de los 2 chavales del consejo escolar. Entonces, a la siguiente reunión, pues el tío contó, dice, es que además, dice, yo a la directora no le dije que pusiéramos la máquina de preservativos en el patio, ¿no? Yo dije que podía ponerse en el 3er piso donde están los chavales de bachillerato, que es de donde eran las chicas que se quedaron embarazadas, no en lo de la ESO, dice. Y la directora se cabreó muchísimo, pero al final mis compañeros me votaron. Y estaba el hombre tan orgulloso. Y estaba como... Así, poco a poco, evidentemente, ahí resaltamos otra vez, ¿no? De que qué habría dicho Fernando. ¿Qué habría dicho su padre? ¿Qué habría dicho tal? ¿Cómo se lo hubiera tomado? Si también el padre lo hubiera presionado. Ahí hablamos de la madre, cómo la madre le dejó a él que eligiera, como habría dicho el padre, así. Entonces, cada vez, ¿no? Yo marcaba y ellos ya marcaban cuando el padre estaba vivo y estaba presente en la familia. El hermano mayor le proponen, se está volviendo menos trasto. El hermano mayor estaba siempre expulsado. Si había uno que había saltado la verja y había no sé qué, se había escapado, era él. Si había uno... Entonces, la madre un día me dice, es buen chico, pero joder, abunda, se le conoce en todos los lados, tal. Entonces, él va cambiando y como a los 2 o 3 meses aparece con que le han propuesto ser entrenador. Y bueno, pues esto fue como un día. Y ya al día siguiente empieza a contar que está muy contento y empieza a hablar de que cómo tratan a los niños. O sea, que como si fueran unos inútiles. O sea, los llevan como ovejas, no les dejan tomar decisiones, no les dejan nada de autonomía. Él los tiene que entrenar, pero empieza a ser como muy crítico con el colegio. Pero crítico no con las chorradas que hacía antes, sino con el sistema educativo. Qué calor hace, ¿eh? Y entonces, bueno, el hombre está muy contento y sigue entrenando. Y empieza a sentirse como adulto, ¿no? Y... esto no se abre, ¿no? No, me lo voy a cargar. Claro, entonces, bueno, lo que... nada, mucho más, ¿no? Hay que moverla. Entonces lo que al principio era una especie de chulería de este hombre, o abrir esa por favor, resulta que se convirtió poco a poco, ¿no? En una responsabilidad, en un tener autoridad, en poder hacerse. Y en este caso, pues la cosa fue bastante mejor y aparece la madre diciendo, a Arturo ya se le ha curado la herida, ¿no? Es decir, que han pasado como 2 meses y medio así y ya la herida va bastante mejor y ya en esa sesión familiar dice que ya la próxima semana puede volver a ir a natación, ¿no? Bueno, también la madre ha hecho sus deberes porque ella cuenta que el 1 de enero su marido decía, nos vamos a ir de vacaciones. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 7 meses. Entonces, ¿cuánto puede ahorrar al mes? 300 euros, pues 2.100 euros. 400 euros, 2.000. Entonces ella decía, ¿puedo ahorrar tanto al mes? Eso decía el marido. Entonces, miraba si podía ahorrar tanto, entonces todo lo que podían ahorrar de enero a julio es lo que se gastaban en vacaciones. Y esto ya es por mayo, ¿vale? Y dice, anuncia que ya tiene el dinero ahorrado y que este año van a tener vacaciones.
Con lo cual es como que empieza también la mujer a vivir un poco, a ser capaz, ¿no?, de interiorizar todo lo que hacía Fernando. Vale. La terapia hubiera podido seguir, pero por azares cambiar los patronos de la fundación, se acabó el programa y yo dejé de trabajar allí. 10 años, hay una investigación bastante larga y este fue, digamos, el último caso que tuve en la fundación. Se cortó ahí y yo, evidentemente, que la madre quedó un poco así tocada, diciendo, hombre, esto no sé qué. Yo le dije, bueno, pues si quería seguir, que viniera a mi consulta, que yo no le iba a cobrar, por lo menos para ver las cosas. Y dijo que, bueno, que iba a ver, dependiendo de cómo estuvieran los chicos. Me llamó como a los 2 o 3 meses, que estaban bien y que no necesitaban. Así que, bueno, este es un poco el resumen, ¿no? Y ahora, pues, es el momento vuestro. De dudas, preguntas. Antes de empezar, ¿alguien ha tenido terapias de duelo? Tú, vale. ¿Alguien ha tenido duelos cercanos? Yo. Duelos de muerte, ¿no? ¿Alguien ha tenido duelos de otro tipo? Como emigración, ¿sí? Como separaciones y tal, ¿no? Vale. Bueno, entonces sí tenemos experiencia. Bueno, comentarios, preguntas que... Generalmente, o sea, no sé cómo lo trabajas tú, pero después de qué tiempo de la muerte de personas... Desde un mes antes. ¿Cómo? Cuanto antes, mejor. Sí. Cuanto antes, mejor. Si tomamos en cuenta... ¿Esperas como un tiempo? Nada. La espera es porque no sabe la gente intervenir. No se sabe. No, tú sabes que se va a morir alguien dentro de 3 meses porque le han dicho que tiene un cáncer y paliativos. Sí, de hecho en las áreas contra el cáncer lo trabajan... Siempre. Sí, en el momento que entra... ¿Qué sabes? Sí. Claro. Pero, por ejemplo, en caso, digamos, de fallecer... Un accidente. Sí, murió alguien. Desde el primer minuto que se pueda. Cuanto antes mejor. Tú dices, es que les va a doler. No, es que les duele. Pero la ayuda que van a recibir puede marcar la diferencia. Sí. De que le tengan un duelo para toda la vida sin resolver o tenerlo más o menos resuelto. Oye, una pregunta. Hay como mucha discrepancia cuando se considera que un duelo ya se convirtió en patológico, ¿no? Como ¿cuáles son los principales indicadores? Hombre, en mi web hay un test de duelo, ¿vale? Y ahí hay varios indicadores. Pero es que la terapia, el duelo no es una enfermedad. Lo que pasa es que como es tan doloroso, nadie cuenta cómo lo supera, por no acordarse. Todo el mundo cuenta cómo entró el primer día al colegio, cómo hizo el primer día que fue a trabajar, cómo hizo la primera entrevista de trabajo. No, yo tenía, estaba cagado. Y ¿ese cagado es un fenómeno psicológico? Sí. ¿Pero ir a trabajar es un trastorno mental? No. Pues el duelo, la muerte de un ser querido es un suceso vital. Es como nacer. Claro, pero hay gente que como decías al principio, que se enquista y que no... Bueno, porque nadie da información. Ahora yo voy a dar 2 o 3 informaciones básicas en el duelo. Entonces, como no se da información, la gente no lo sabe. Entonces, como no lo sabe, no sabe qué hacer. Y como no sabe qué hacer, pues produce una angustia insoportable. Es como los niños que escribían con la izquierda
Y joder, tienen un trastorno porque les han pegado hasta que han escrito con la derecha. Pues sí. ¿Es un problema psicológico? No. El efecto sí. ¿Hasta qué punto estamos patologizando el proceso si desde el momento de la muerte o de antes ya estamos... Por ejemplo, porque es un indicador de riesgo o de problema en los sueños esos que estabas comentando, porque son parte del proceso. De hecho, o sea, es muy normal como... Soñar. Es muy adaptativo soñar con la persona Claro. que ha fallecido como Claro. corrección de que esa persona ya no está. Claro. Entonces no sería, en realidad, lo que has dicho de dar información más útil. Claro, hay que dar información. Por ejemplo, la información es que las personas existen físicamente y en el vínculo. Entonces, todos los que habéis vivido una muerte cercana, habéis visto que el día que muere alguien empieza a tener una presencia muchísimo mayor que cuando estaba vivo. Vale, ¿qué quiere decir eso? Que resulta que tenemos que poner un lugar a esa persona. ¿Cómo es posible que esté todo el día pensando en mi abuelo? Si ya hacía por lo menos 3 meses que no lo iba a ver. Y mi abuelo aquí, y mi abuela allá, y mi abuelo aquí, y mi abuela allá. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que no existe una conciencia de que el vínculo con una persona es parte de ti. No, yo soy Alejandro, yo quiero ir al cine, yo soy yo. Yo soy psicólogo, como si existiera una personalidad y una persona. Somos animales, eso seguro, pero individuales. Yo es que no soy, yo soy psicólogo social, entonces, esto de que yo sí, no, yo tomo decisiones, pero yo hablo español y yo pienso en español y si fuera chino pensaría de otra manera. ¿Y eso es algo mío individual o esto es gracias a Shakespeare? ¿Mi pensamiento es colectivo o es individual? ¿Eh? ¿Individual? ¿Pero si estoy hablando en español? Yo digo ser y estoy. Yo soy psicólogo y estoy ejerciendo, ¿qué? Si fuera alemán o inglés no sabríamos la diferencia. Entonces, y los chinos, fíjate que tienen... Entonces, ¿yo pienso individualmente o pienso colectivamente? ¿Mis vínculos son algo individual o son colectivos? Los creo yo con... Entonces, cuando alguien muere, una parte de mí se ve afectada, porque la persona física no está. Pero esté en la China, se haya ido a cenar o esté en el cementerio, aquí dentro está. Mi abuelo está siempre. ¿No? El que me ayudaba a ser quien soy, está siempre. Me lo recuerda. Y mi madre está siempre. Cuando hay que pelear, yo me acuerdo de mi madre. Y si hay que ser acojonado, me acuerdo de mi padre. Entonces, si yo soy más como mi madre, pues me defiendo. Si soy más como mi padre, pues me adapto. Bueno, hay lo que toca. Entonces, claro, ¿quién soy yo? Pues soy todos esos vínculos, no uno, claro. No soy un clon, pero soy. Entonces, ha desaparecido alguien. Entonces, el encuentro con el vínculo que tengo con esa persona es la tarea principal de un duelo. Esa es mi gran conclusión después de 10 años. El encuentro. Y si no se produce el encuentro, por ejemplo, con sueños, recordando anécdotas, riéndonos de él, criticándolo, etcétera, 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 con lo que escribía, con sus fotos, pero si no se produce ese encuentro, lo deliramos. Todas las personas que están en duelo, si no se produce el encuentro, terminan haciendo un delirio. Y es un delirio absolutamente normal, absolutamente habitual, por momentos en el shock, y nadie lo confiesa para que no lo llamen loco. Pero en la fundación todo el mundo decía, sí, bueno, yo en la cama lo he visto sentado. Evidentemente la presencia, ¿no? Tengo la presencia de mi abuelo, de mi madre, de repente siento que ha llegado, parece que viene en coche, oigo las llaves, lo oigo al caminar, eso es una presencia. Pero si yo realmente no empiezo a establecer el vínculo interno y hablar con ese vínculo,
como si fuera otro personaje interno mío, estamos mal. Y nos recuperamos cuando hay diálogo. ¿A partir de qué edad se debe de trabajar el duelo? Siempre. Siempre. Vamos a ver, un bebé no habla y se entera de todo. Claro, yo, en mi caso, por ejemplo, cuando falleció mi padre, en el caso de paliativos, él en concreto no tenía los 3 años y a mis sobrinos que sí que tenían una edad, sí que les atendieron, pero él como, bueno, los niños se entera. Bueno, pero es que atenderlo es, por ejemplo, que los niños hagan un dibujo y le hagan un dibujo al abuelo, o le hagan una canción. En Vitoria, Pachi elaboran una canción toda la familia, al tío, al padre, al abuelo que se va a morir. Y cogen una música que le gustaba al abuelo y le hacen un texto con lo que significaba el abuelo para todos y la preparan, y cuando el abuelo está todavía en la cama y un día tal, pues van todos y se la cantan, porque el abuelo se va a morir. Entonces participan todos, 20, 30 personas. Y si hay un par de amigos que tocan el violonchelo o tocan una guitarra, pues con ellos. Y ese día es emocionantísimo. Y eso es participar. No, esto hasta el final. Pero eso es participar. Pero no después del tratamiento de la psicóloga, dijo, no. Es que el tratamiento de la psicóloga, entonces, a mí hay cosas, por ejemplo, que son fundamentales, ¿no? A la hora de... Perdón, antes de que Sí. sigas con eso, me parece que Dime. ibas a diferenciar entre participar y la propia elaboración simbólica. O sea, el que participa en la elaboración... Es que el duelo no se elabora con terapia, el duelo se elabora con muchas herramientas. Es que una persona no tiene que hacer terapia. Es como, me tengo que enterar de las cosas. ¿Cómo nos enteramos de las cosas? Entonces, claro, por ejemplo, en el ritual, ¿cuántas veces se hace ritual? Bueno, varias. Cuando se hace. La velación, la cremación, el entierro. Vale, ¿ese ritual es auténtico o es así? Habla el que menos conoce al muerto es el que habla. Un ritual deberían hablar los que lo conocen. ¿Eh? Depende también de los rituales, porque claro, hoy en día ya están cambiando también los rituales. Por eso, entonces, bueno, pues resulta que pueden hablar todos los que lo conocieron. He visto rituales en que el cura viene y dice, bueno, nuestro querido ingeniero y el tío era maestro. Todo el mundo está hecho polvo y... Oye, y tenía cosas buenas y cosas malas, pues hay que decirlas también. Entiendo que en este caso había una situación en que la familia no era capaz de hablar del proceso de duelo y se trabajó a nivel simbólico porque, y generalmente en psicoterapia uno trabaja con los símbolos cuando uno no puede llevar al lenguaje. De ahí se van produciendo órdenes necesarios entre la emoción, el lenguaje y el pensamiento. Pero en general, tú en tus procesos de acompañamiento del duelo trabajas siempre con símbolos o vas... Siempre. Siempre, porque la muerte es una de las experiencias, es de las pocas experiencias, es la experiencia psicológica de la cual no tenemos experiencia. Todos tenemos experiencia de estar vivo, nadie tiene experiencia de estar muerto. Todos los niños cuando son pequeños dicen, ¿dónde estaba yo? En la foto de boda. No habían nacido, a los 2 minutos dicen, ¿dónde estaba yo? Y después dejan de preguntar, pero porque nadie les contesta. Porque tú siempre crees que has existido y siempre crees que existirás. Entonces, el proceso de duelo es un proceso de asimilación del ciclo vital. Entonces, es una experiencia no elaborada, no existen símbolos. Yo te pego, tú sabes lo que es el dolor. Yo te abandono, tú sabes lo que es la tristeza. Yo te abrazo, tú sabes lo que es el cariño. Esas son experiencias. Y cuando intentamos simbolizar es porque... hay alguien que no las tiene bien registradas porque no lo abrazaron, cuando tenía miedo no le dijeron tienes miedo, tranquilo. Todas esas experiencias no simbolizadas nos ayudan, pero es que en el duelo siempre. Porque la muerte, por ejemplo, esto de que alguien muere y queda vivo. ¿Cuántas veces la gente no tiene sueño de ver
a su ser querido, muerto y hablando con él. ¿Te has muerto, Mariano? Pues sí, me he muerto. ¿Cuántas veces? Porque es la explicitación de que muerto está el cuerpo físico y vivo está el vínculo. Siempre está vivo el vínculo. Pero cuando digo vivo, digo que se dialoga con él y va cambiando. Por ejemplo, una señora me decía, ¡ay! Ahora entiendo al Pepe. 7 hijos. Que es que no le pongo límite a los niños. Claro, él le ponía límites y ella no. Entonces, ahora lo entiendo al Pepe. Es decir, habla con él. Y le pregunta. Y el otro le responde desde el vínculo. Y el otro que la tenía encerrada, es que no tenías que haber hecho eso. Y yo no tenía que haberte aceptado. Que me encerrases, ¿no? Entonces, ese diálogo existe y está vivo. El vínculo es algo vivo. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando alguien nos cae mal? ¿No habéis visto? ¿Veis a alguien? Nos cae mal. ¿Veis a alguien? Nos cae bien. ¿Por qué? Todos decimos, nos recuerda a alguien. Pues eso, que tenemos vivo un vínculo activo y reaccionamos como si estuviera presente. Pues eso pasa siempre. Entonces, aceptar que esa otra persona no ha muerto es crear un espacio donde existen los vínculos que es tan importante o real como el autobús que voy a tomar, pero que tiene un contenido psicológico. Las mujeres son eso, las señoras mayores, pero en la fundación tenía gente de 70 años. Dicen, yo hablo, pues muchas se reían y hablaban, dicen, nos dicen que estamos locas. Hablo con mi marido, le cuento, le digo, le cuento las noticias, y el fulanito y el gilipollas fíjate, no sé qué, y me cuenta y me dice, claro, tal. Y ahora me doy cuenta, es muy típico de una evolución. O ahora se da cuenta él. Sí. El trastorno que hemos trabajado es como un proceso muy largo, ¿no?, de enfermedad, y entonces, pues como hemos dicho, si se trabaja desde antes. Mi pregunta es, si es un proceso de intervención en crisis, que ha habido una sí. ¿Se trabaja de la misma manera? Claro, yo por ejemplo, si tuviera que preguntarme, me preguntaría, ¿se ha gestionado el fallecimiento bien? Hay 4 o 5 cosas en la gestión del fallecimiento. Se ha invitado a todo el mundo, se ha contado a todo el mundo, por ejemplo, la verdad. Porque si a ti no te han contado que se iba a morir tu padre, ya el problema es gordo. Si no te han contado que se suicidó, más gordo todavía. Si no te han contado X cosas, después, si te han dejado participar o no en los rituales, si se han creado rituales para hablar del fallecido, lo que aportaba, lo que no aportaba, lo bueno y lo malo, porque aquí se idealiza siempre al muerto. Vale. Después la crisis emocional necesita vehículos de muchos espacios donde poder, ¿no?, decir las cosas, explicar el vínculo, el positivo, el negativo, y hay ejercicios que se pueden hacer, muchos. ¿Vale? Pero uno de los problemas más gordos no es cuando el ser querido es querido, sino cuando es ambivalente. Se le quiere pero se le odia. ¿Qué pasa si yo... O sea, porque este es el descubrimiento de la investigación. Cuando alguien está vivo, es un proceso muy paulatino. Termino no diciendo, si al final yo soy como mi padre. Vale, el día que muere una persona cercana, en ese día se produce una interiorización del vínculo, completa. Y si en esa interiorización hay aristas, esas aristas pinchan. Te humillaba, te hacía de menos, un hermano, te trataba siempre con desprecio, pero le querías, pero te ayudaba, pero te aportaba. Entonces, si yo lo cojo entero así, me quema por dentro. Y si lo expulso, me quedo vacío, depresión. Entonces, el vínculo implica sacar los elementos negativos, analizarlos, y cómo uno esos elementos negativos los hace evolucionar. Y la gente ya habla con su hermano. Pues aquella vez que me prohibiste apuntarme a estudiar, fue una cabronada, hermano.
un hermano mayor. Me arruinaste la vida. Y después la crisis familiar. Aquí, evidentemente que hay muchos cambios familiares. El peor de todos, por ejemplo, es cuando muere un padre y de repente un hermano se hace con la autoridad de la familia, o una cuñada. Yo te vengo a ayudar y de repente se hace con la familia, un cuñado o un hijo. Y después está el proyecto vital. Los hijos tienen su proyecto vital, crecer, pero los cónyuges, porque tú dices, no, pero ¿por qué es tan importante? No, es que tú dejas de ser hombre o dejas de ser mujer. Se ha acabado tu proyecto soy mujer. Tu proyecto de me libero de, porque te casaste para liberarte de tus padres, o tu proyecto de crezco con, vamos a crecer juntos, que es el proyecto de pareja, por ejemplo, o el proyecto de vamos a ser padres juntos, se acabó. Puede ser madre o puede ser padre, pero ya no con, o el proyecto con el hermano de vamos a hacer no sé qué. Entonces, todo vínculo tiene un proyecto. Ha muerto esa persona, tu vínculo ha muerto, tu proyecto ha muerto. Ha quedado estancado, paralizado, y tienes que darle de nuevo vida. Es como si a alguien le hiciéramos desaparecer su idioma. Ya no existe tu idioma, ya no existe tu oficio. Imaginaros que no existiera la psicología. ¿Qué haríamos? Pues es como empezar de cero. Sabemos hablar, pero no podemos hacer psicología. Ha quedado prohibida, por ejemplo. O no la podemos ejercer, no sé. Es que me parece... Bueno, yo he vivido una profesión que ha desaparecido y fue muy parecido a un duelo, ¿no? Y tuvimos muchas intervenciones como duelo propio, ¿no? La profesión de periodista desapareció. Había miles y miles de periodistas trabajando, ya no están trabajando. No hay más periódicos. Y los periódicos no se venden. No hay periodistas. Entonces se han tenido que... Los que han seguido adelante se han reinventado, pero para muchos ha desaparecido su profesión. ¿Y yo qué hago ahora? Pues es lo mismo cuando fallece un ser querido. Más todavía cuando fallece un hijo. Porque es tu proyecto vital, es ser adulto, educarle, es tu gran proyecto en la vida, crear otro ser humano. Toda creación es enormemente importante. La única que realmente es trascendental es la de crear un ser humano. La más trascendental, y ese es tu proyecto. Y ahí depositas todas tus ilusiones y de repente se acaba. Bueno, pues hay que trabajar ese proyecto vital. ¿Qué significaba para ti ese ser humano? ¿Qué iba a crear? ¿Qué iba a demostrar? ¿Qué iba a sacar adelante? ¿Qué iba a construir? Porque eso hay que volver a hacerlo. De otra manera, hay gente que lo tapa y nace el siguiente hermano y le pone Carlitos. Y ya está, pero ese primer hijo, por ejemplo, que falleció, estos a veces de 6 meses, o en el útero, no sé qué, o recién nacido, pues cuando nace el otro, vas, Carlitos. Entonces ya no sabes de quién estás hablando, ¿no? Si del muerto o del vivo. Porque se tapa todo eso, entonces bueno. Y después mucha gente cree que no se iba a morir. Mucha gente no lo cree. Entonces, perdón. En el sentido de la vida, pues por la gente, por ejemplo, no entiende el ciclo vital. Es como, me acuerdo de una amiga que decía, pero si somos católicos, ¿cómo se han separado? Se le ha venido abajo el mundo, ¿no? Una familia, unos amigos todos muy católicos. ¿Y cómo ha muerto mi padre? Siendo católicos. O sea, que son pseudopensamientos en donde son como fetiches, donde se agarran, donde no hay una conciencia del ciclo vital. ¿Vale? Pero no te entendí eso. Sí, porque por ejemplo, si mi padre, que es el más fuerte del mundo, porque lo tengo idealizado, no se puede morir. O mi hijo, no se puede morir. O sea, evidentemente yo no ando pensando que mi hijo se puede morir, pero sé que existe la posibilidad. Eso no siempre existe. Por ejemplo, socialmente, todos tenemos que ser jóvenes. Está muy poco visible que somos
personas que nacemos, que no existíamos antes de nacer, antes de ser concebidos no existíamos. Antes. Por ejemplo, los espermatozoides traen que va a ser mujer y que yo iba a ser hombre, no el óvulo. Y todo el mundo cree que los espermatozoides son masculinos. Fueron los espermatozoides los que decidieron que tú fueras chica. Por ejemplo. O sea, que las concepciones no están ahí tan claras. Y eso que es algo que se puede leer. Entonces son todos conceptos muy difíciles de asimilar el ciclo vital. Y a la gente le sorprende. Hay otra gente que dice que es injusto y le cambia la vida. Y finalmente hay gente que siente, que es muy importante, que ha perdido la vida. Porque se dedicaba a cosas poco importantes y realmente las importantes no las valoraba. O sea, se dedicaba a todo el mundo, a complacer, a estar atento a todo el mundo, pero realmente a lo que importaba no le daba importancia. Que es como una idea de falso self. No sé si habéis oído el concepto de falso self. El falso self es cuando tú, en vez de decir, oye, pues ya estamos en hora, ¿no? Así que bueno, pues... Sí, a ver, si buscáis el... Anda, ahí está el correo electrónico. No, la web es Nexo Psicosalud, no lo he puesto. Nexo Psicosalud. Y bueno, en el libro ahí tenéis como todos los variables. Hay 20 ejercicios, porque ya te digo que esto del duelo es mucho de tareas, ritos, información, tener un conocimiento de lo que hay que hacer y un poco de elaboración. Evidentemente la cosa se complica, ya es terapéutico, porque bueno, pero bueno, para eso hice el libro, porque ahí hay como los distintos fenómenos que ocurren y que no siempre van a ocurrirle a todo el mundo, le van a ocurrir lo mismo, porque son tan variadas las posibilidades, las formas de morir, la forma de relacionarse, la forma en que reacciona la familia, la crisis de recursos o no que hay en una muerte, que no hay que centrarse en voy a hacer esto, sino que hay que ver cuál de esos elementos está afectado. Y nada, pues aquí tenéis un libro que si en un momento dado pues echáis un vistazo, está en la casa del libro y tal, y tiene pues eso, ejercicios que son muy de técnicas narrativas, técnicas de dibujo, técnicas de psicodrama y bueno. Pero vamos, esto de usar al muerto para decir lo tienes vivo, lo tienes muerto, en casos extremos lo he usado varias veces y la gente con la que superviso pues lo ha usado sin ningún problema. ¿Algún otro ejemplo de eso específicamente? De eso. Bueno, pues una chica murió en la luna de miel y el novio quedó en coma. Explotó un barco por ahí, perdido en el mundo, y entonces él quedó en coma. Y estuvo como un mes en coma y volvió. Ella, una psicóloga que era de un pueblo, le pidió al alcalde que le hiciera terapia a toda la familia. Entonces me dijo, y yo estaba empezando además, o sea, estaba empezando, no era experta terapeuta. Me dice, ¿cómo voy? No te preocupes, tú tienes que hacer las tareas. Tú vas siguiendo las tareas. ¿Cuáles son las tareas? Pues el vínculo, el reencuentro con el ser querido, los ritos, lo esto, lo otro. Y entonces la familia pues fue elaborando con distintos ejercicios, sesiones, y cuando volvió el novio era muy dependiente de ella. Ella era todo iniciativa, como las mujeres de hoy en día, ¿no? Y él era muy dependiente, y de hecho él
logró salir de la casa de sus padres gracias a ella. Y él estaba hundido. De hecho, él no fue a la casa, se fue a la casa de los padres y no se recuperaba. Y entonces, esta terapeuta, pues joven, psicóloga, me decía, ¿yo qué hago? Porque este hombre es que su familia lo abduce, lo anula, lo aniquila, siempre lo ha tratado como un inútil, y ella le convenció de que podía ser alguien, ¿no? Salir, trabajar. Y entonces yo le dije, ya está, pues es que no hay más. Es decir, la tiene, ¿qué diría ella? ¿No? ¿Qué haría ella? ¿Qué te diría ella, no? Pues tú la tienes presente, era alguien para ti, de verdad estabas enamorado de ella, pues ¿qué diría ella? Pues coño, que te vayas a vivir a tu casa, cojones. Pues entonces, ¿qué haces ahí en la casa de tus padres? Entonces, ¿no? Pues entonces ya la desprecias, no era nadie para ti, no existía. Pues si existe y es importante, pues ¿qué haría ella, no? Y el chico, como en 3 meses, empezó ya, desde que volvió de Indo no sé qué, empezó ya a estar un poquito, a salir a la calle, a tal, a esto, a lo otro, y como a los 4 meses ya volvió a trabajar y volvió a su casa, ¿no? Pero date cuenta que son relaciones de mucha dependencia, donde una persona activaba y el otro dice, ya está, ha desaparecido mi motor, mi energía, mi fuerza, mi alegría, ha desaparecido todo, yo me hundo. Entonces en ese momento pues igual, pues la tienes viva o la tienes muerta. Y aunque os parezca raro, alivia muchísimo. Muchísimo. Porque ya lo acompaña para siempre. O sea, ese chico, una señora que también pasaba un poco lo mismo, soñaba, ¿no? Que estaba en el bar, se había echado un novio, tiene 2 hijas, y el novio entraba al bar y estaba con el marido y le decía, ¿qué hacemos, Manolo? ¿No? Porque estás tú aquí y ahora viene mi novio actual, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se lo contamos? Claro, porque darte cuenta que tienes tan viva la presencia de alguien, ¿no? Que sueñas que... Entonces yo siempre cuando trabajo esto a veces traigo a la pareja nueva y le digo, lo tuyo es valor, es soportar, ¿no? Que tu mujer tenga vivo su amor por su marido, ¿no? Y los otros, si realmente es como el amor a una madre, otra cosa es la traición, ¿no? Pero el amor a una madre, a un padre, a tus... ¿No? Porque dejarte convencer por tu suegra, eso es una cosa, y otra cosa es saber que le tienes cariño, ¿no? Y que está viva y que es la que te da la gasolina para salir toda la mañana a trabajar. Entonces, si resulta que te da la gasolina ese otro que llevas aquí adentro, pues entonces hay que agradecérselo. Ahí está. Muy bien, vamos a...